Buenas noches, que el Señor me los bendiga a todos. Aquí estamos en la clase de esta semana del Seminario Internacional Teológico Bautista de Calley. Les habla el profesor y pastor Alfredo Didier, pastor Freddy. Espero que estén todos bien. Gracias al Señor, yo estoy bien. Y estamos aquí, como todos los jueves, transmitiendo la clase para esta semana. Les recuerdo a todos los hermanos que todavía no han tomado el examen, que por favor, los que sí lo tomaron ya y ya han recibido su calificación, que se mantengan sin discutir el mismo, ya que todavía tenemos alrededor de 3 a 4 hermanos que por razones ajenas a nuestra voluntad no pudieron venir a tomar el examen en la fecha indicada y se les va a estar administrando posteriormente. Así que esperamos que todos cooperen con esto. También invitamos a todos aquellos que son oyentes de nuestra clase, que en este día, si usted todavía no se ha suscrito a nuestro canal, que por favor se suscriba, le dé a la campanita y nos dé like y haga sus comentarios, y así podemos seguir creciendo la audiencia que recibe estas clases como oyentes de manera gratuita. También les indicamos que estamos ya matriculando para el próximo trimestre. Así que si usted desea ser parte del grupo que está estudiando en nuestro seminario, le invitamos a que se comunique con nosotros al 787-406-6464, 787-406-6464, 787-713-7020, 787-713-7020, o puede también comunicarse conmigo a través de pastorfreddy@hotmail.com. Pastor Freddy, escrito FREDDYCAYEY @hotmail.com, y con mucho gusto nos comunicaremos con usted y le indicaremos el procedimiento para matricularse. En este día continuamos con la clase que toca para esta semana y estaremos mirando capítulo número 4. Capítulo número 4. Y vamos a estar hablando acerca del punto de vista histórico. El punto de vista histórico. Y esto es un tema bien importante, ya que, como hemos discutido en varias ocasiones, una de las áreas de la hermenéutica que tienen gran importancia para poder ayudar al intérprete a entender lo que está tratando el autor enseñar, es mirar e interpretar ese documento de una manera que cubra todas las diferentes áreas, y una de esas áreas es la histórica. Al interpretar un documento es de primordial importancia descubrir quién fue su autor y determinar la época, el lugar y las circunstancias en que se escribió. El intérprete debe de tratar de olvidar el momento y circunstancias actuales y trasladarse a la posición histórica del autor. Mirar a través de sus ojos, darse cuenta del ambiente en que actuó, sentir con su corazón y asir sus emociones. Aquí notamos el alcance del término
interpretación histórico-gramatical. Y como saben bien, es una de las áreas que estudiamos en las clases anteriores, la interpretación histórico-gramatical como siendo una de gran importancia. Tenemos que apropiarnos no solo de la tendencia gramatical de las palabras y frases, sino también sentir la fuerza de las circunstancias históricas que afectaban al escritor. Así que hay que entender qué está pasando en ese momento histórico y de qué manera lo que está sucediendo históricamente podía afectar la forma de sentir del escritor. Sabemos que toda escritura es inspirada por Dios, pero tenemos que entender que los que fueron utilizados por Dios son seres humanos, y Dios utilizó sus emociones y sus personalidades para llevar a cabo todo lo que conocemos hoy como el canon bíblico. Así que esta parte donde las circunstancias históricas tienen que ver con la forma en que afectaban al escritor es de suma importancia. Vamos a notar los factores que pueden influir al escritor y su final composición. La individualidad del escritor, el medio ambiente, sus necesidades y deseos, su relación con sus lectores, su nacionalidad y la de los lectores, el carácter de la época cuando se escribió. El exegeta debiera ser capaz de situarse en cualquier punto de esta línea de la historia, donde quiera que pueda hallar la época de su autor, y desde allí captar vívidamente las remotas circunstancias. Importantes siempre son las costumbres, vida, espíritu, ideas y ocupaciones de las diferentes épocas, tribus y naciones en la cual el escritor escribió. Así que podemos ver que es importante donde está situado históricamente para que nosotros como exegetas podamos hallar claramente lo que está sucediendo, lo que está pasando en ese momento histórico. Y entonces, con esta información, el exegeta estará habilitado no solo para transportarse con el pensamiento a una época dada, sino también para evitar el confundir las ideas de una época o raza con las de otra. No es tarea fácil el despojarse del instante actual y transportarse a una época pasada y ubicarse en los zapatos de aquellos hombres, ver y sentir como ellos. La realidad es que nosotros estamos acostumbrados a el siglo XXI y todo lo que el siglo XXI tiene, y nuestra manera de pensar está grandemente impactada por la realidad del presente. Pero para poder ser un buen exegeta tenemos que despojarnos de donde estamos y transportarnos a donde ellos están para poder ver y sentir de la misma manera que ellos. La inmensidad del universo, la acumulación de los estudios e investigaciones humanas, el influjo de grandes instituciones civiles, instituciones eclesiásticas y el poder del sentimiento y opiniones tradicionales rigen y modelan nuestro modo de pensar en una medida de la que apenas nos damos cuenta. También
existe el peligro de olvidarnos que tales hombres humanos al fin padecían de las mismas pasiones y debilidades que nosotros en el presente. Si esto no está presente, puede que le contemplemos con ideas exaltadas acerca de la gloria y santidad de ellos. El resultado sería ubicar el registro de sus vidas en una luz falsa. Así que para muchos, aunque son héroes bíblicos, tenemos que tener claro que fueron hombres de carne y hueso, humanos, y que todos ellos padecían, sentían, tenían debilidades, eran tentados y eran todos, absolutamente todos, utilizados por el Espíritu Santo, y el poder de ese Espíritu Santo es realmente quien nos lleva a poder recibir una palabra que es la más segura. No podemos mirar a los hombres en sí, porque ellos también eran pecadores igual que nosotros. La realidad es que una indebida exaltación de la santidad de los santos bíblicos es posible que perjudique la correcta exposición histórica. Y eso lo podemos ver como en algunas religiones que son consideradas parte del cristianismo han exaltado a estos hombres a un nivel que casi tapa o trata de ocultar sus debilidades y la realidad de su humanidad, llevándolas a una posición que realmente ellos no tenían. La vocación e inspiración divina de los profetas y apóstoles no anuló o hizo a un lado sus potencias humanas naturales. Y el intérprete bíblico no debe cometer el error de consentir que su visión sea de tal manera que, deslumbrada por la gloria de la misión divina de ellos, que los cieguen acerca de los hechos de la historia. Entonces, usted asegúrese de que mantenga claro lo que es importante en el hecho histórico y no salirse de ahí tratando de meter la visión de tal manera que malinterprete lo que las escrituras están tratando de traer a través de estos hombres. En la exposición de los salmos, una de las primeras cosas que hay que inquirir es el punto personal en que el autor se coloca. De los poetas hebreos puede decirse, como de todas las otras naciones, que la interpretación de su poesía depende menos de la crítica verbal que de la simpatía con los sentimientos del autor. El conocimiento de sus circunstancias y atención al objeto y dirección de sus declaraciones. Y así hay que colocarse uno mismo en su condición, adoptar sus sentimientos, dejarse llevar a flote con la corriente de sus sentimientos, ser consolado con sus consolaciones o agitado por la tormenta de sus emociones. Cuánta vividez
y realidad aparecen en las epístolas del apóstol Pablo cuando las estudiamos en conexión con el relato de sus viajes y las labores apostólicas y los aspectos físicos y políticos de los países por los cuales ha pasado. Desde este punto de vista, cuán reales y llenas de vida son todas las alusiones de sus epístolas. Debe buscarse cuidadosamente la situación y condición de las personas e iglesias de que habla. Vemos pues que un buen canon de interpretación debe tomar muy en consideración la persona y las circunstancias del autor, la época y el sitio en que escribió, y la ocasión y los motivos que le movieron a escribir. Seguimos con la segunda parte del capítulo 1 y ahora nos movemos a lo que se conoce como hermenéuticas especiales. Si bien es cierto que la Biblia debe interpretarse como otros libros y que, por consiguiente, su estudio está sujeto a las leyes de hermenéutica general, la cual ya hemos tocado en clase anterior, tenemos también el hecho notable de que, bajo muchos aspectos, es un libro que difiere de todos los demás. Contiene muchas revelaciones presentadas en diferentes formas. Tipos, parábolas, visiones, símbolos, alegorías y también sueños. Además, la Biblia es un libro de texto de religión y su principal valor resalta en el hecho de que es divinamente adaptado para enseñar, censurar, corregir y instruir en justicia. Eso lo podemos ver en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Por consiguiente, es de la mayor importancia saber hasta qué punto pueden inferirse de la palabra escrita estas instrucciones sagradas y el prevenirse contra falsos métodos en la elaboración de doctrina bíblica. Algunos exegetas manifiestan un deseo mórbido de descubrir montañas de sentido en cada línea de la Escritura Santa y están constantemente hallando doble significado, alusiones recónditas y revelaciones maravillosas en los pasajes más sencillos. Otros caen en el extremo opuesto, eliminando las doctrinas de lo sobrenatural y hasta rehúsan reconocer algunas de las enseñanzas más claras que se hallan en muchas de sus páginas acerca de lo invisible y lo eterno. Y esto es un grave error porque ya vemos cómo muchos han eliminado todas las cosas que tienen que ver con los milagros que encontramos en la Biblia y ya ni sencillamente lo que están enseñando es un libro de buenas recomendaciones, pero no la realidad que es un libro que tiene el poder porque ha sido inspirado por el Espíritu Santo y que tiene el poder de hacer milagros aún hoy en día en el siglo XXI, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. También debe de observarse que las Santas Escrituras son así como épocas.
En estos libros hallamos incorporados biografía, historia, ley, rituales, salmodias, dramas, proverbios, profecías, apocalipsis y epístolas. Sus escritores cubren una gama de posiciones como reyes, legisladores, profetas, cobrador de impuestos, pescadores, fabricantes de tiendas, médico y de diferentes lugares residenciales. En estos libros se reflejan las antigüedades y civilizaciones variantes de diferentes naciones, y cuando no se conoce el nombre de un autor, por lo común no es difícil, mediante sus declaraciones o alusiones, descubrir la época en que escribió. El resultado obvio de todo esto es que la Biblia abarca una gran diversidad de literatura y la mayor parte de ella exige hermenéutica especial en su interpretación. Es parte notable del oficio de la hermenéutica especial enseñar la distinción entre el pensamiento esencial de un escritor y la forma con que está revestido. No poca confusión se ha introducido en la exposición bíblica por haberse descuidado hacer distinción. El intérprete fiel y correcto debe compenetrarse del espíritu del autor a quien quiere interpretar. Si quiere entender y explicar a Isaías, no solo debe transportarse en espíritu a la época en que vivió aquel profeta, sino que también en alguna medida debe dejarse dominar por las emociones que el profeta experimentaba al lamentar las abominaciones de su época y al mismo tiempo poder detectar cuando elementos de hipérbole oriental están presentes. La hermenéutica especial tiende a descubrir el análisis apropiado y la tendencia de semejante lenguaje emotivo. Es de su incumbencia el darse cuenta tanto del espíritu como de las formas del lenguaje humano y el distinguir correctamente entre ellas. En forma análoga debe tratar todo lo que es especial o peculiar de las Santas Escrituras y que, por consiguiente, hace diferencia entre estos escritos y las composiciones humanas. La hermenéutica bíblica es un departamento de la hermenéutica general. Y como hemos visto, busca principalmente la aplicación de los principios generales necesarios a la interpretación de toda literatura. Los principios de la hermenéutica especial deben de colegirse de un estudio fiel de la Biblia misma. Debemos observar los métodos que siguieron los escritores sagrados, las proposiciones desnudas o las reglas formuladas serán de muy poco valor mientras no se hallen sostenidas e ilustradas por ejemplos que se comprueben por sí mismos. Es digno de notarse que las escrituras suministran